se toma asiento, voy a aprovechar de saludarles, en especial a los estudiantes de la Escuela Santa Cruz, que creo que son uno de los que vienen llegando, del Liceo Bicentenario, del Windsor School. Muchas gracias por acompañarnos hoy, a estudiantes de la Universidad Austral de Chile, gente del Centro de Estudios Científicos que nos acompaña hoy, y por supuesto todos aquellos que vinieron a título personal, solo por amor a la ciencia. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a presentar brevemente a nuestro expositor, Miguel Riquelme. Miguel nació en Santiago, estudió en la Universidad de Concepción, donde obtuvo su licenciatura en Ciencias Físicas el año 2009. Posteriormente realizó su doctorado en Ciencias Físicas en la misma casa de estudios, bajo la supervisión de Ricardo Troncoso, que es investigador del Laboratorio de Física Teórica del SEC. En su tesis, Miguel estudió la estructura asintótica de la teoría de Einstein-Maxwell en 3 dimensiones, con una constante cosmológica negativa. A partir de febrero de 2016, Miguel se incorpora como investigador postdoctoral a nuestro laboratorio de física teórica y actualmente está interesado en la termodinámica de agujeros negros, así como también ampliar la investigación realizada durante su tesis doctoral. No me explayo más, dejo con ustedes a Miguel Riquelme, quien hoy nos presentará la tertulia titulada Timelapse del Universo. Un aplauso, por favor, para Miguel. ¿Aló? ¿Está bien? Bueno, primero que todo, bienvenidos a todos y todas. A mí es un agrado estar acá y también es un agrado saber que existe el interés por parte de ustedes de sacrificar una parte de su mañana a escuchar temas que a uno le apasionan, ¿ya? Entonces, quisiera comenzar agradeciendo el espacio y el tiempo, ¿cierto?, para poder contarles esta historia que para mí es apasionante, es muy interesante. Y de la misma forma que agradezco a la gente del SEX por esta instancia, también quisiera agradecer a las personas que hacen posible de repente ese apoyo invisible y que todo confluye para que uno pueda estar en esta clase de instancias. Por favor, aquí también hay asientos. Adelante. Y bueno, a grandes rasgos lo que voy a hablar hoy día es la historia de cómo fue evolucionando conceptualmente y esta pregunta que es inherente al ser humano. La pregunta es, ¿cuál es, qué parte formamos nosotros del universo? ¿Ya? ¿Qué es el universo? ¿Cómo se formó el universo? ¿Cuál es el destino del universo? ¿Ya? Es una pregunta tan antigua como la cultura humana. Y dependiendo del lugar del mundo en donde la cultura se asentó, las tribus o pequeñas, los pequeños grupos de personas, ¿cierto? Todos tenían historias y tenían distintas explicaciones acerca de cómo había sido el origen del mundo y el origen del universo, ¿ya? Lo que se denomina la cosmogonía. Entonces voy a comenzar partiendo con una motivación. Luego voy a comentar un poco de historia en el contexto de cómo se llegó a la concepción actual, cómo se llegó a lo que tenemos hoy en día, que es un marco teórico, ¿cierto?, que es la teoría del Big Bang. Antes de llegar a eso, voy a comentar algunos problemas y paradojas. Voy a hablar muy superficialmente acerca de la teoría de la relatividad general y voy a finalizar con modelos cosmológicos, ¿ya? Y no hay duda de que cada uno de estos temas da para hablar durante muchas horas quizás, así que traté de hacer lo posible por captar lo importante sin perder la gracia, ¿ya? Entonces, aproximadamente hace unos 13.500, ahora sabemos que son más o menos 13.700 millones de años, la materia y la energía, el tiempo y el espacio tuvieron su origen en lo que hoy conocemos como el Big Bang. Entonces, el relato de estas características fundamentales de nuestro universo es lo que denominamos física. Este es un pequeño extracto del libro de Animales a Dioses de Yuval Noah Harari, un libro muy bueno, se lo recomiendo.
Entonces, voy a comenzar con un poco motivando. ¿Por qué es interesante esto? ¿Por qué nace la pregunta? Me topé hace poco, un par de semanas atrás, en un libro de Steven Weinberg, se llama Los 3 primeros minutos del universo, donde él planteaba esta motivación. Yo dije, esto es genial para la presentación. Se llama El gigante y la vaca. Entonces, esto está en el contexto de un compendio de la mitología vikinga, donde ellos trataban de explicar cómo había sido el origen del universo. Entonces, en particular, antes de que existiera todo, había dos zonas. Una zona de hielo y otra región de fuego, el Niflheim y el Muspelheim, respectivamente. Entonces, había una zona en la cual estas dos grandes masas, tanto de hielo como de fuego, chocaban y provocaban que hubiera líquido de agua, ¿cierto? Entonces, de este líquido surgió un gigante llamado Ymer, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué comía Ymer? Bueno, curiosamente también, ahí también había una vaca, Audumla, la cual también es conocida como la gran vaca cósmica. Entonces, el gigante Ymer se alimentaba de la leche de esta vaca. ¿Y qué comía esta vaca? Bueno, esta vaca se alimentaba también de sal, que misteriosamente de alguna forma aparecía. Entonces, una de las cosas que a primera vista incomoda para la visión que tenemos nosotros hoy en día es que este tipo de relatos al final del día termina planteando más preguntas que respuestas. Es decir, nosotros creamos una historia o tenemos una historia para explicar el universo y al final resulta que esta historia que nosotros creamos termina planteando muchas más interrogantes de las que pretendía responder inicialmente. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es ver o contarles la historia un poco más o menos resumida, bastante digerida, optimizada, de cómo llegamos a lo que tenemos hoy en día. ¿Ya? Entonces, voy a comenzar diciendo que no es mi intención ser polémico, pero les quiero contar que la Tierra es redonda. ¿Ya? Espero que la gran mayoría de las personas acá estemos de acuerdo con esta afirmación, si no vamos a tener problemas. Entonces, esto no es algo que estoy diciendo yo en el año 2019, sino que es algo que incluso Aristóteles, en el año 340 antes de Cristo, en su libro sobre el cielo, él ya había presentado dos buenos argumentos para creer por qué la Tierra era una bola redonda y no un disco plano. ¿Ya? Muy distinto de esto que vemos acá, que es una teoría terraplanista que dice cómo se extinguieron los dinosaurios. Entonces, ¿cuál es una de estos, cuál era una de las razones para creer que la Tierra era esférica? Los invito a que hagan el viaje y traten de sacarse 2000 años de cultura de Internet y volvamos al tiempo de los griegos. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que la Tierra es esférica o redonda? Entonces, lo primero podría ser los eclipses de luna. Entonces, nosotros sabemos que los eclipses de luna se forman cuando la Tierra se interpone entre la luz proyectada entre el Sol, ¿cierto? Cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vemos es que la sombra proyectada sobre la Luna es como un disco. Entonces, alguno de ustedes que está camuflado por ahí, un terraplanista, me podría decir, oye, ya es un disco, entonces perfectamente podría ser plana. Sí, ok, para que pasara eso, curiosamente, siempre tendría que ocurrir que la luz del Sol tuviera que chocar de manera perpendicular al disco que está acá, de manera tal que la sombra proyectada sobre la Luna fuera lo que se ve usualmente. De cualquier otra forma, de todas las otras infinitas posibilidades, lo que nosotros veríamos sería una combinación de esto que está acá o elipses sobre la Luna, lo cual claramente no se corresponde con lo que observamos. Entonces, otra forma de saber, otra pista que tenían los griegos en ese momento para saber por qué la Tierra era esférica, tenía que ver con la posición de una estrella, la estrella polar de la constelación de la Osa Menor. Entonces, ellos se dan cuenta de que había estrellas que aproximadamente siempre parecían estar en la misma posición. Entonces pasaba algo muy curioso, que si de repente la gente que navegaba iba más hacia el norte, ellos se dan cuenta que a medida que yo me acerco hacia el norte, la posición de esta estrella en el firmamento cambia y la veo más encima de mí. Caso contrario, cuando yo me voy hacia el sur, lo que ocurre es que
el ángulo de visión entre yo y la estrella polar empieza a disminuir, ¿ya? Lo cual también sería una prueba de que, al menos, de que la Tierra no es plana, ¿ya? También hay otro argumento, bueno, en realidad hay infinitos argumentos, la verdad es que podríamos estar hablando semanas de todos los argumentos que hay. Entonces, lo quisiera dejar hasta ahí. Entonces, Aristóteles no solamente hablaba en su libro, no solamente hablaba de por qué la Tierra no era plana, sino que también él hablaba de lo particular, lo especial que era la Tierra en el universo. ¿Ya? Entonces él fue uno de los precursores de lo que hoy conocemos como la teoría geocéntrica. Esta teoría que decía que la Tierra es el centro del universo, tanto la Luna como todos los planetas y todas las estrellas giraban en torno a la Tierra. El problema es que para que hubiera una concordancia entre este modelo, esta teoría geocéntrica y lo que se observa en el firmamento, ¿ya? Tenían que suponer una especie de movimientos muy complicados. Y aún así, en el caso de suponer este tipo de movimientos tremendamente complicados, aún así habían dudas, habían movimientos que no eran explicados por la teoría geocéntrica y también habían variaciones en la intensidad de la luz de los planetas, por ejemplo, que no podían ser explicados en este contexto. Sin embargo, esta teoría prevaleció. Ya en el siglo II, en su obra Almagesto, Ptolomeo presentó la forma más acabada y compleja de geocentrismo. Entonces, él supuso este tipo de movimiento. Entonces, eso es lo que tendría que pasar para poder explicar lo que uno ve en el firmamento. Y aún así, tenía problemas. Ahora, bien, en este momento, la Iglesia cristiana estaba muy de acuerdo con este tipo de visión, ¿ya? De que la Tierra formara un lugar especial dentro del universo, porque, como ustedes saben, la Tierra era la creación de Dios y por lo tanto tenía que ocupar un lugar especial en el universo. No podía ser cualquier cosa. Entonces, este modelo geocéntrico sobrevivió por cerca de 20 siglos, hasta que un sacerdote polaco, Nicolás Copérnico, en el año 1514 aproximadamente, propuso de manera anónima una teoría que se denominó más tarde teoría heliocéntrica. Esta teoría heliocéntrica postulaba que en realidad la Tierra no ocupaba un lugar especial dentro de nuestro universo, sino que en el fondo era solamente un planeta más que giraba en torno al Sol, al igual que todo el resto de los planetas que se observaban. ¿Ya? El golpe mortal a la teoría aristotélica ptolemaica llegó de la mano de Galileo, de Giordano Bruno y Kepler, alrededor del 1600. Entonces, lo primero que observó Galileo es que él, ocupando su telescopio, ¿cierto? Este instrumento que él construyó para poder observar la Luna y los planetas, él se dio cuenta de que había lunas orbitando Júpiter, de la misma forma que la Luna orbita la Tierra. Entonces, lo primero que él dijo, bueno, quiere decir que quizás la Tierra no es tan especial. Si Júpiter tiene sus propios satélites, la Tierra tiene sus satélites, quiere decir que no todo en el universo gira en torno a la Tierra. ¿Ya? Esa fue la primera pista. Tiempo después, Giordano predicaba que el universo era infinito, que no tenía un único centro y que estaba lleno de mundos, como la Tierra, que estaban habitados. Y bueno, aquí hay una foto que nos dice que la historia para Giordano no terminó muy bien. Tiempo después, basado en las observaciones astronómicas, un compendio de datos tremendo que tenía Tycho Brahe, Kepler fue capaz de deducir unas leyes que explicaban el movimiento de los planetas. ¿Ya? Entonces, él se dio cuenta de que las órbitas circulares que uno puede observar en el modelo de Copérnico, en realidad no eran circulares, sino que correspondían a elipses, ¿ya? Donde el Sol ocupaba uno de los focos de la elipse. Sin embargo, Kepler no estaba contento con estas órbitas elípticas, ya que dentro de su visión eran órbitas menos perfectas que las órbitas circulares. ¿Ya? Y además, él estaba muy preocupado porque la verdad es que los datos calzaban, podían explicar la variación en la intensidad de la luz de los planetas, se explicaban todos los movimientos, pero la verdad es que él no tenía idea por qué pasaba esto. Solamente él sabía que cuadraba, pero no sabía por qué. ¿Ya?
Entonces, en este tiempo, no solamente la gente observaba los planetas y las estrellas, sino que también había otro tipo de fenómeno astronómico, ¿cierto?, que ocurría y el cual estaba cargado de una metodología bien fuerte, que tiene que ver con los cometas. Generalmente los cometas siempre se asociaban a presagios de algo. ¿Ya? En particular, el presagio era terrible para los reyes, ya que anunciaba su muerte. Es así como en el año 1682 el sobrevuelo de un cometa sobre Inglaterra causó pánico. En este contexto, Edmund Halley, que sabrán del cometa Halley, fue a consultar a uno de los grandes científicos de la época acerca de cuál era la ley matemática o cuál era la ley física que regía el movimiento de estos tipos, de los cometas. Entonces Newton llegó y le dijo simplemente, bueno, el cometa tiene una órbita elíptica que va como el cuadrado, como el inverso del cuadrado a la distancia, y eso es todo. Edmund Halley le pregunta, ¿y cómo sabes eso? Y Newton le dice, porque ya lo calculé hace rato. Entonces Halley, que estaba realmente sorprendido por lo que Newton le acaba de decir, se ofreció a financiar la publicación de esta nueva teoría. ¿Ya? La publicación de esta nueva teoría llegó a lo que hoy conocemos como los principios de matemática, que debe ser una de las obras científicas más importantes de todos los tiempos, según yo. ¿Ya? En este compendio, en este gran libro, Newton no solamente sienta las bases de lo que hoy en día es el cálculo diferencial, el cual más de ustedes deben haber sufrido con eso, sino que también explica cómo es que se mueven los cuerpos en el espacio y en el tiempo. ¿Ya? Entonces, él plantea una ley, que él denominó la ley de la gravitación universal. ¿Qué es lo que nos dice esta ley? Esta ley nos dice que la fuerza con la cual dos cuerpos se atraen es directamente proporcional a las masas de los cuerpos que están en juego, ¿cierto? Y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Donde esta cosa que está acá, esta G, es solamente una constante de proporcionalidad. ¿Ya? Entonces, si uno hace el ejercicio y trata de intersectar esta ley de la gravitación con los otros principios matemáticos que plantea, se da cuenta de manera inevitable que las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elipses. Dicho sea de paso, este es un ejercicio que hicimos con los chicos del programa de científicos por un mes durante el verano. Así que de ahí saqué la idea de hablar de esto. Entonces, según esta ley, la fuerza de gravedad hace que la Luna se mueva en una órbita elíptica alrededor de la Tierra y a su vez hace que la Tierra y los planetas sigan trayectorias elípticas alrededor del Sol. Entonces, hasta ahora, parece que todo va súper bien, parece que todo cuadra. Sin embargo, había una serie de problemas que la ley de la gravitación universal, que era lo mejor que teníamos en ese momento, no podía explicar. Entonces, en particular, si uno parte de la teoría de Kepler, ¿cierto?, donde tiene que los planetas siguen órbitas elípticas y fijas alrededor del Sol, donde el Sol ocupa uno de los focos de la elipse, donde este punto que está acá, que es el punto que se define como el perihelio, que es el punto más cercano al Sol. Si uno asumiera que la ley de la gravitación de Newton es correcta, entonces esta elipse siempre, el movimiento del planeta alrededor del Sol siempre debería ser el mismo. Sin embargo, ya en el año 1849, el astrónomo francés Le Verrier se descubrió que había un cambio en este punto, en el tiempo. Es decir, el perihelio de Mercurio en este caso no siempre estaba ubicado en la misma posición, sino que iba evolucionando en el tiempo. ¿Ya? Una figura parecida a esta. Ahora bien, Le Verrier lo primero que pensó, dijo, bueno, si la ley de la gravitación de Newton es correcta, entonces la única forma de poder explicar esta anomalía en el perihelio de Mercurio es suponer que existe un planeta entre Mercurio y el Sol, de manera tal que su atracción gravitacional sobre Mercurio haga que esta elipse, esta acá, que es fija, esté consecutivamente en el tiempo de esta forma. ¿Ya? Ahora bien, Le Verrier tenía grandes razones para hacer esto con mucha confianza, ya que él fue el astrónomo que descubrió el planeta, creo que fue Urano o Neptuno, no recuerdo bien. Pero lo descubrió asumiendo el mismo método.
él se dio cuenta de que había una anomalía en la órbita de Urano o Neptuno. Entonces él dijo, bueno, esa anomalía en esta órbita tiene que deberse a la existencia de algún otro cuerpo masivo grande. Y es así como fue que descubrió un planeta. Entonces él quiso replicar el éxito, lo quiso replicar con Mercurio. Sin embargo, ese planeta nunca fue observado. Este supuesto planeta que está ubicado entre el Sol y Mercurio lo denominó Vulcano, y es un planeta que se buscó durante muchos años y nunca lo encontraron. ¿Verdad? Porque no existe. Entonces, más aún, no solamente la teoría de la gravitación de Newton tenía problemas desde el punto de vista de las observaciones, ¿cierto? Desde el punto de vista de lo que observamos, el problema, la anomalía en la órbita de Mercurio, sino que también plantea cosas que eran mucho más profundas, plantea paradojas. Las paradojas suenan terribles. En particular, existe la paradoja de Ventri. La paradoja de Ventri nos dice, si la gravedad es una fuerza atractiva, entonces, ¿por qué, asumiendo que nuestro universo es infinito, por qué no toda la materia del universo está concentrada en un solo punto? ¿Cierto? Tiene mucha lógica. Entonces, la respuesta que dio Newton fue, bueno, la única manera de crear un universo que sea estable es tener un conjunto uniforme e infinito de estrellas. Entonces, yo me imagino que es como si la gente que está, ustedes que están aquí presentes, todos se empezaran a guiar entre todos, de manera tal que las fuerzas entre todos ustedes se anularan y estuvieran siempre estáticos. Esa era la solución que planteaba Newton. ¿Ya? Sin embargo, Newton era un tipo muy inteligente y sabía que este argumento era tremendamente débil. ¿Y débil por qué? Porque basta con que nosotros miremos el firmamento, como lo hacían los griegos, o ahora en el día de hoy usando telescopios, para darnos cuenta de que en el universo no hay nada que esté quieto, no hay nada que sea estático, todo está en movimiento. ¿Ya? Por lo tanto, esa suposición de que todo en el universo está quieto, producto de una cancelación de fuerzas entre un uniforme e infinito número de estrellas, es muy improbable. Entonces, reconociendo la debilidad de este argumento, Newton apeló a un poder divino. Newton era un tipo muy creyente. Y él dijo, bueno, de vez en cuando Dios tiene que pegarle una ayudita al universo, ¿ya? Para impedir que se desmorone. Ahora bien, sin embargo, no es la única paradoja que plantea. La siguiente paradoja es la paradoja que es más conocida como la paradoja de Olbers, a pesar de que ya había sido planteada antiguamente, y tiene que ver con una observación a primera instancia que puede sonar casi inocente. Una pregunta tan inocente mantuvo de cabeza a físicos y filósofos durante muchos años. La pregunta es, ¿por qué el cielo de noche es negro? No sé si alguno de ustedes se lo había preguntado en algún momento. Si nosotros asumimos que, bueno, nosotros sabemos que la luz del día, el día cierto existe porque la luz del sol no llega a nosotros. Entonces ahora asumimos que el universo está lleno de infinitas estrellas. Por lo tanto, en la noche yo podría apuntar en cualquier dirección, ¿cierto?, en el cielo, y en la dirección en la cual yo apuntara, siempre habría una estrella enviándome su luz, ¿cierto? Por lo tanto, asumiendo eso, el cielo de noche debería estar ardiendo, debería estar, ¿cierto? Debería ser siempre de día o quizás una versión más apocalíptica de lo que estoy diciendo sería lo que se ve acá. Entonces, el mismo Olbers aventuró a dar una respuesta a esta paradoja. Entonces, él dijo, bueno, entonces debe haber alguna especie de polvo estelar al medio que esté interponiéndose entre la luz de esas infinitas estrellas. ¿Ya? Sin embargo, esa no es la respuesta, ya que si asumimos que el universo ha existido durante un periodo de tiempo infinito, es decir, que todo ese polvo estelar que está ahí entre medio de nosotros y esas infinitas estrellas, durante un periodo infinito de tiempo, debería haber estado recogiendo esa cantidad infinita de luz. Por lo tanto, inevitablemente, llegaría un momento en el cual esa nube de polvo debería estar incandescente, debería estar ardiendo en el cielo nocturno. Por lo tanto, la respuesta a la paradoja de Olbers no era que existen nubes de polvo entre medio. ¿Ya? Entonces, ¿quién fue el héroe capaz de resolver esta paradoja? Y es aquí donde la respuesta viene de las personas menos esperadas. La primera persona que fue capaz de dar una respuesta a esta paradoja fue ni más ni menos que El Señor de la Noche y los Cuentos de Terror, Edgar Allan Poe.
En su libro Eureka, un poema en prosa del año 1847, él escribió: la única manera, por tanto, de explicar en estas condiciones los vacíos que encuentran nuestros telescopios en incontables direcciones es suponer que la distancia de este fondo invisible es tan prodigiosa que ningún rayo de luz ha podido nunca llegar hasta nosotros. ¿Ya? Dicho sea de paso, Edgar Allan Poe era un amante también de la ciencia. Tengo entendido que era matemático, no era muy conocido por eso, pero se dedicaba a eso también. Entonces, la única forma de evitar un cielo nocturno tan brillante como la superficie del Sol sería suponiendo que las estrellas no han brillado desde siempre. Es decir, hubo un momento en el pasado en el cual las estrellas se encendieron. ¿Ya? Entonces, esto plantea la siguiente pregunta. ¿Qué podría provocar que las estrellas se hubieran encendido en su momento? Y es aquí donde tuvimos que esperar un poquito, hasta el año 1915, donde Einstein escribe y publica la teoría de la relatividad general, que hasta el día de hoy yo creo que debe ser una de las teorías más exitosas, ya que constantemente ha estado sometida a pruebas. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que establecen las ecuaciones de Einstein que están acá, que están escritas de una forma muy sintética, muy condensada, nos dice que una distribución de energía afecta a la geometría del espacio-tiempo. Entonces, plantea una especie de relación entre estos dos entes. ¿Ya? Entonces, como les decía, esta es una de las teorías más chequeadas que existen. En particular, fue comprobada experimentalmente por Sir Arthur Eddington en el año 1919. Él tuvo que tomar un barco y partir desde Londres hacia África a observar un eclipse. Y cuando ocurrió este eclipse, él se dio cuenta de que había un cambio en la posición aparente de las estrellas cuando el Sol pasaba por delante. Es decir, él vio cómo era el firmamento antes del eclipse, luego esperó a que ocurriera el eclipse, fue de nuevo a mirar y dijo: oh, hay un cambio en la posición aparente de las estrellas. Entonces, ¿cómo se explica esto dentro del contexto de la relatividad general? Es que la presencia del Sol curva el espacio-tiempo. Y lo que hace la luz de las estrellas que están más atrás simplemente es seguir esa desviación. ¿Ya? Entonces, es así como esta teoría fue demostrada o comprobada experimentalmente. Otro acierto que tuvo esta teoría y que también causó mucho alivio en Einstein, él mismo lo dice en alguna de sus notas, que experimentó un estado de relajo absoluto durante varios días, cuando se dio cuenta de que su teoría daba cuenta del problema en la anomalía de Mercurio. Ahora bien, esta teoría no solamente cumple con ciertos éxitos experimentales, sino que también tiene un poder predictivo. Es decir, la teoría no solamente explica lo que se observa, lo que hay, sino que también al mismo tiempo es capaz de predecir fenómenos desconocidos hasta ese momento. Entonces, en particular, tenemos que predijo la existencia de las ondas gravitacionales, las cuales fueron detectadas hace un par de años atrás, y también predice la existencia de unos objetos muy extraños, que para mí deben ser uno de los fenómenos más increíbles de la naturaleza, que son los agujeros negros, ¿cierto? Son regiones del espacio-tiempo que tienen una atracción gravitacional tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Entonces, de la forma en que escribí las ecuaciones de Einstein, uno diría, bueno, el universo evoluciona con el tiempo. ¿Cuál es la complejidad? ¿Cuál está el problema? Si ya tenemos una teoría que explica lo experimental, es capaz de predecir cosas, ¿por qué no lo aplicamos al universo? El problema es que no es tan fácil llegar y aplicar este tipo de teoría al universo, debido a que lo que estaba sintéticamente escrito ahí se compone de una serie de cosas matemáticas que son tremendamente complicadas y difíciles de definir. ¿Ya? Entonces, en particular, tenemos el lado derecho de la ecuación, este elemento que está acá, se denomina el tensor de energía-momento, que nos dice cómo es la distribución de la energía en el espacio, y lo que está al lado izquierdo, que es el tensor de Einstein, que a su vez está compuesto del tensor de Ricci, el escalar de curvatura, que a su vez está compuesto de estas cosas que están acá, que se llaman los símbolos de Christoffel. En fin, hay una cantidad de matemáticas metida en esto que es impresionante. Entonces, ustedes ya pueden adquirir un sabor de lo difícil que debe ser resolver esta cuestión cuando uno quiere resolver o estudiar el universo. Entonces, en este tiempo apareció un ruso llamado Alexander Friedman, tipo muy inteligente. Dijo, bueno,
yo quiero usar las ecuaciones de Einstein para explicar la evolución del universo en el tiempo, entonces me parece sensato partir de una hipótesis, ¿ya? Entonces lo que él supone es, voy a suponer que el universo es igual en todas las direcciones, lo cual a priori tiene sentido, ¿cierto? Si uno mira el firmamento en una ciudad que tenga muy poca contaminación lumínica, uno se da cuenta que independientemente de la dirección en donde uno mire, más o menos la distribución de estrellas es la misma, entonces tiene sentido asumir que el universo es isotrópico en ese nombre técnico, ¿ya? Y si uno asume que el universo es isotrópico, es decir, que luz igual en todas las direcciones, se tiene que esto es cierto si observamos el universo desde cualquier otro lugar. Es decir, si yo estoy aquí en mi galaxia personal, miro para allá, veo que el universo es igual en todas direcciones, luego me voy hacia mi otra galaxia personal, me paro en otra galaxia que está separada de la galaxia de allá, y miro y veo exactamente lo mismo. Eso quiere decir, en el lenguaje técnico, tendría que ser que el universo es isotrópico y homogéneo. Entonces, él consideró estas suposiciones, las metió de vueltas en las ecuaciones de Einstein, y él lo que descubrió fue increíble. Él descubrió que el universo no es estático, ¿ya? Sino que el universo está en movimiento. Hasta ese momento no había especificado si el universo estaba en expansión o en contracción. Lo único que él dijo, el universo no es estático. Años después, un físico belga fue un poquito más lejos en las suposiciones y él dijo, ok, voy a proponer un universo que está en expansión, que esta expansión no tiene un centro y que además tuvo un principio. Entonces, el nombre de esta teoría fue la teoría del átomo primigenio. Cuando él tomó toda esta información y la devolvió en las ecuaciones de Einstein, él fue capaz de deducir teóricamente que las galaxias se alejan con una velocidad que es proporcional a la distancia entre ellas. Sin embargo, Georges Lemaitre experimentó un gran rechazo por parte de la comunidad científica. O sea, imagínense la herejía de haber propuesto que el universo tenía un comienzo, siendo que toda la comunidad científica pensaba que el universo había existido desde siempre, era estable y eterno. Lo que más molestaba era que el concepto del inicio del universo tenía un cierto sabor a creación, a religión, a Dios. Dicho sea de paso, Lemaitre era sacerdote. Entonces eso no le ayudaba absolutamente en nada. No le ayudaba en nada a tal punto de que el mismísimo creador de la teoría decía, ok, tus cálculos son correctos, pero la física que estás planteando es abominable. Entonces, en ese contexto, Albert Einstein era tan creyente de que el universo tenía que ser estable y perdurable en el tiempo, que para evitar que el universo se expanda, introdujo a mano un término en sus ecuaciones. Este término que está acá, estaba acá, y se llamó más adelante la constante cosmológica. Entonces, el rol físico que tenía esta constante cosmológica era neutralizar el poder atractivo de la gravitación. ¿Ya? Años después, Albert Einstein renegaría de la introducción de este término en sus ecuaciones y diría que fue el error más grande de su vida. Tiempo después, la evidencia experimental recogida por el astrónomo Edwin Hubble apuntó a que efectivamente las galaxias parecían estar alejándose de ellas las unas a las otras y que seguían una ley bastante simple. Básicamente decía que la distancia cumplía una especie de proporcionalidad muy simple, casi como una recta de hecho. Entonces, es decir, lo que quiero decir es que la velocidad de separación de las galaxias era proporcional a una constante que se denominó la constante de Hubble, multiplicado por la distancia. Es una simple multiplicación. En ese momento, habían dos grandes candidatos para explicar todo esto. Por una parte estaba la teoría de Lemaitre, y por otra parte también estaba una teoría que se llamaba la teoría del estado estacionario. Lo que proponía esta teoría era que, ok, las galaxias se alejan, pero dentro de un universo estático. Entonces eran dos concepciones filosóficas completamente distintas. Uno decía que el universo tuvo un comienzo y la otra decía que el universo siempre había existido, pero que sin embargo continuamente se iban creando
estrellas y galaxias en el intermedio, ¿cierto? Es así, y curiosamente, que Fred Hoyle, que era uno de los principales precursores de la teoría del estado estacionario, en una entrevista con la BBC de Londres, acuñó la teoría del Lemaitre como el Big Bang. Es decir, el nombre por el cual nosotros ahora conocemos esta teoría del átomo primigenio fue acuñada por una de las personas que estaban contra esa teoría. Lo cual no deja de ser irónico. Entonces, ¿cuál es la teoría correcta? George Gamow y su estudiante Alpher habían calculado que si efectivamente el universo tuvo algún comienzo, nosotros deberíamos ser capaces de detectar el eco de esa explosión, los remanentes de esa explosión, lo cual tiene cierto sentido, ¿cierto? Es así como en el año 65, Penzias y Wilson, cuando estaban tratando de apuntar sus instrumentos al cielo, estaban haciendo otra cosa, nada que ver. Ellos nunca estaban buscando esto, no estaban ni siquiera al tanto de que existía esta cosa. Ellos eran radioastrónomos, estaban trabajando, calibrando un medio de comunicación con satélites artificiales en órbita, y de repente se dieron cuenta de que había un ruido de fondo, de que había una señal y no tenían idea a qué atribuir esa señal. Lo primero que pensaron era que había excremento de pájaro en sus instrumentos. Tiempo después se dieron cuenta de que existía todo un grupo de estudio enfocado y motivado buscando esta radiación residual. Entonces, Penzias y Wilson se dieron cuenta de que durante la noche, independiente en el lugar al cual yo apunte mis instrumentos, la radiación o el ruido que estoy persiguiendo es exactamente el mismo. Entonces ahí recién cayeron en cuenta de que lo que ellos estaban detectando al final del día era esa radiación tan buscada por Gamow y Alpher. Es decir, ellos habían encontrado el eco del Big Bang. Esto era la prueba irrefutable de la teoría del Big Bang. En la dirección, el hecho de que miremos el universo, el hecho de que el universo se vea igual en cualquier dirección, sugiere que el universo también podría parecer igual visto desde cualquier otra galaxia, que era la segunda hipótesis de Friedman. Y lo otro tiene que ver con que, independiente de la dirección en la cual uno mire a grandes escalas, el universo es más o menos similar. Incluso uno lo puede ver en términos de esta radiación de fondo. Independiente de la dirección en la cual yo mire esta radiación, más o menos voy a ver lo mismo. Es decir, se satisface también la primera hipótesis de Friedman, que era que el universo fuera isotrópico. Sin embargo, las sorpresas no acaban. Y es así como entre el año 1989 y 1994, un grupo de astrónomos chilenos y estadounidenses estaban estudiando supernovas, es decir, el brillo. Esta es la imagen, un GIF real de una supernova, ¿ya? Entonces, ellos estaban estudiando este tipo de explosiones, idearon un método para poder determinar distancias basado en la luz emitida por estas cosas. Esta técnica permitió descubrir que el universo no solamente se está expandiendo, ya, antes se pensaba que el universo se está expandiendo, pero ellos no solamente determinaron experimentalmente que el universo se está expandiendo, sino que, no sé si la palabra correcta es peor aún, pero peor aún, el universo se está expandiendo de manera acelerada. ¿Ya? Entonces la pregunta que cae de cajón es, ¿cuál es el misterioso ingrediente que hace que esto ocurra? ¿Será acaso la constante cosmológica que Einstein metió a mano en sus ecuaciones para poder jugar con el destino del universo? Bueno, aquí tienen la foto de los astrónomos chilenos que participaron en este estudio, Javier José Massa, muy conocido. Posteriormente, los otros tres científicos estadounidenses, en el año 2011, creo, se ganaron el premio Nobel por este descubrimiento, la expansión acelerada del universo. Sin embargo, lo mejor que nosotros tenemos hasta ahora tiene ciertos problemas. La teoría del Big Bang es una teoría clásica y como tal no puede explicar todo lo que observamos. Entonces, en particular, existen a lo menos dos problemas que son curiosos y son terribles en este contexto. Uno es el problema del horizonte, que fue planteado por Rindler en el año 56. Dice que la temperatura del universo es aproximadamente la misma en cualquier dirección que miremos. Eso se entiende aquí en el mono de acá. Uno, en la dirección que mire,
aproximadamente, la temperatura tiende a ser la misma. Entonces uno se pregunta, uno se plantea, ¿cómo es posible que dos puntos del universo que hayan estado tan lejanos entre ellos y que nunca han estado en equilibrio térmico, es decir, en contacto, cómo es posible que dos cosas que nunca han estado causalmente conectadas puedan tener la misma temperatura? Ese es el problema del horizonte. Y el segundo problema que plantea es el problema de la planitud, propuesto por, señalado, mejor dicho, por Dick en el año 69. Y es que un estudio acabado de los datos proporcionados por nuevos satélites han descubierto algo muy curioso. De todas las geometrías posibles que podría tener nuestro universo, de todas las configuraciones posibles, de las infinitas configuraciones posibles, curiosamente nuestro universo al parecer tiene la más simple de todas. Es muy cercano a un plano. Y ese es lo que se denomina el problema de la planitud. Entonces, ¿cómo resolvemos estos problemas? Y acá, donde entran estos dos caballeros que están acá, es Alan Guth y Andrei Linde, que años después propusieron una teoría como respuesta. En realidad, es una teoría, pero al mismo tiempo es una especie de parche para la teoría del Big Bang. Entonces ellos propusieron una teoría que se llamó inflación, en su primera versión, la cual sugiere que hubo un periodo de expansión exponencial en el universo temprano. Es decir, si usted mira esta foto donde está la evolución del universo, en esta zona de acá, en algún momento, en el universo primigenio, cuando recién estaba formando, tuvo que existir una expansión tremendamente grande del universo. Ahora bien, es muy difícil explicar los detalles técnicos de cómo esta teoría soluciona los problemas del horizonte y de la plenitud, pero es bueno que se queden con dudas para que hagan un poco de trabajo después en la casa. Eso fue todo. Entonces, antes de finalizar y quizás empezar con algunas preguntas, les quería comentar que hoy es un día bien especial. Quizás muchos de ustedes están, eh, quizás muchos de ustedes están al tanto de que hoy se liberó eh, una foto del primer agujero negro. No sé si alguien tuvo la oportunidad de verlo por ahí. Sí. Entonces, eso, muchas gracias. Este es el video. Entonces, en el centro de Virgo existe un agujero negro, está como a 50.000 millones de años luz. Ahí está. Esto es real, esto existe. Y esta es una de las predicciones de la teoría de Einstein. Es la foto de algo que no emite luz. Increíble, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muy bien, llegó el turno de ustedes de hacer sus comentarios, consultas a Miguel, nuestro expositor. Nada más levantan la mano. Aquí tenemos la primera consulta. Hola. Hola. Bueno, yo soy aficionado al tema, no nada que ver con los estudios. Tenía una pregunta que puede ser un poco simple quizás. Hablaste del perihelio, ¿Ok? el momento más cercano de la Tierra al Sol. Sí. ¿Eso en qué fecha es? No tengo idea. Porque no sería como en un equinoccio, ni el 21 de diciembre. ¿Se sabe exactamente cuándo es el momento que pasa a ser? Sí, de hecho, si tú lo buscas en el celular que tienes ahí, te va a aparecer el día. ¿Está ¿sí? esa información? Sí, sí. Ya. Sí, Esa es mi no, pregunta. no es nada oscuro, esto está súper tabulado, los datos existen. No. Ya, perfecto, gracias. Sí, una pregunta. Había un científico, no me acuerdo bien el nombre, que nombró, dijo que él decía que las estrellas no siempre estaban encendidas, sino que se encendieron en algún momento. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cuál era la explicación? Ya, es una pregunta complicada y generalmente nosotros tenemos teorías que pueden explicar
y cómo fueron los procesos. Otra pregunta muy distinta es el por qué. ¿Qué fue lo que dio inicio? Tiene mucho de... Es una pregunta muy escabrosa y la verdad es que es imposible responderla. O sea, ¿cómo es que fue el inicio del universo o por qué fue el inicio del universo? La verdad es que no tengo respuesta para eso. Hay muchas cosas de la naturaleza que nosotros sabemos cómo, sabemos explicarlas, sabemos describirlas, pero no sabemos por qué son así. ¿Ya? Y en particular, el marco de descripción de la teoría del Big Bang es un marco clásico. No toma en cuenta fluctuaciones cuánticas para poder explicar lo que pasó cerca de la singularidad. Que si tú te remontas en el tiempo hacia el pasado, vas a ver que todo nuestro universo se va a empezar a apretar hasta que estaba en un punto muy apretado, la singularidad. Entonces, cuando tú te acercas a ese punto, toda la física que nosotros conocemos empieza a fallar, porque no tenemos una descripción cuántica de cómo funcionaba la gravitación y peor aún no sabemos cuál era la forma matemática ni física de la teoría que regía en ese principio del universo. ¿Cuál es la teoría cuántica? ¿Cuál es la teoría del todo? Entonces, no sabemos cómo describirla. De hecho, hay un límite hasta el cual nosotros podemos mirar hacia el pasado. No sabemos cómo describirla porque todavía no conocemos esa teoría. Y peor aún, y quizás nunca vamos a saber el por qué pasó. Eso es lo que podría señalar al respecto. Uno podría estar mucho rato hablando de eso. ¿Puedo hacer otra pregunta? La última. Si la teoría más aceptada hoy en día es que el universo está en expansión, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y quién postuló esa teoría? No me acuerdo. O sea, lo que se señalaba ahí es que, claro, en el año 1998 los astrónomos chilenos y estadounidenses determinaron un proceso, tenían un método para calcular distancias con la posición, con la explosión con la luz emitida por estas supernovas. ¿Ya? Entonces ellos aplicaron algunas técnicas y se dieron cuenta de que nuestro universo no solamente se está expandiendo, sino que se está expandiendo de forma acelerada. ¿Ya? Ahora bien, ¿hacia qué nos estamos expandiendo? La verdad es que no es muy claro. Lo más probable es que sea una expansión plana. Sin embargo, independiente, aún en el caso de que el universo se estuviera contrayendo, no es algo que debería preocuparnos, ya que lleva 13.000 años expandiéndose, lo cual implica que debería tomar otros 13.000 en apretarse. Así que no va a ser nuestro problema, básicamente. Gracias. ¿Ya? Hola. Hola. Bueno, yo quería preguntar sobre, bueno, adelante dijiste que habían dos puntos en el espacio que tenían la misma temperatura por más distancia que estén. Sí. No sé si la teoría de la materia oscura es cierta, pero quizás se deba a eso. La teoría de la materia oscura. Y existen varios conceptos en física que son un tanto nebulosos. Lo que dice la materia oscura tiene que ver con algo experimental que se observa. Dice, si tú tomas, por ejemplo, una galaxia, y tú dices, mediante efectos gravitatorios determinas cuál es la masa de esa galaxia, tomas ese dato y lo dejas acá. Imagínate que esa galaxia pesa 10 kilos. Luego, lo que tú haces es considerar cuánto es lo que pesan todos los ingredientes de esa galaxia y te va a dar 2 kilos. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que la galaxia pese 10 kilos si agarro todas las estrellas que están adentro y pesa 2 kilos? Tiene que haber una diferencia, ¿cierto? Que es atribuible a una cosa que nosotros no tenemos idea qué es. Solamente sabemos que tiene efectos gravitatorios, sabemos que no interactúa con la luz y sabemos que no tiene carga eléctrica. Materia oscura porque no sabemos qué es. Pero que sin embargo está ahí. Lo sabemos experimentalmente. Ahora, si la materia oscura sería una respuesta a lo que dices tú, no lo sé. No sé qué contexto, no sé. Tendría que saber de qué manera se está planteando para saber si tiene sentido. Como que si eso, o sea, si todo lo que está en el universo se conecta a través de la materia oscura. Ese era como Ya. O sea, tú vas al punto de cuando se logra el equilibrio térmico. O sea, baterías una cosa caliente y otra fría, tienen que estar en contacto para poder lograr el equilibrio térmico. Entonces tú me estás diciendo si acaso ese medio de contacto del fondo es la materia oscura. No tengo idea. Básicamente no lo sé. bueno, gracias. Okay. Después vamos a...
Yo tenía como dos preguntas. Hola. Una tiene que ver con el problema de la planitud. Ajá. Al ser el universo plano, ¿eso implica que se puede recorrer de punto a punto? Al contrario de como si fuese una esfera, porque ahí ya podrías recorrerla así y un punto sería volverías. Yo, por ejemplo, la esfera, el planeta Tierra, igual la podría recorrer de punto a punto. Es decir, yo podría partir en un punto, le doy la vuelta y podría volver al mismo punto. ¿Cierto? Pero Y en el plano, claro, si tú asumes que, supongamos que el plano, hay un centro en ese plano. ¿Ya? Supuestamente no hay un centro, hay una explosión sin centro. Pero supongamos que hubiera un centro y una persona tiene el tiempo y tiene las ganas de caminar, podría llegar hasta el punto en donde este universo plano se está expandiendo. No lo va a recorrer todo, pero sí, como hemos asumido el universo es isotrópico, entonces recorrer en una cierta dirección debería ser lo mismo que recorrerla en todas las otras posibles. No debería haber gran diferencia. la otra era sobre el agujero negro. En el fondo, ¿qué es lo que se le tomó foto a la radiación? Ya, es curioso eso, y es súper interesante la pregunta, la agradezco bastante. Y uno dice, ¿cómo es posible tomar una foto de algo que no emite luz? ¿Cierto? Sería como estar de noche en una pieza oscura y tomar una foto sin flash, ¿cierto? Entonces, lo que hicieron los astrónomos es considerar agujeros negros supermasivos que están cerca de mucho material que está brillando, nubes estelares. Es la única forma en que nosotros, frente a ese contraste, a ese telón de fondo que está encendido, podamos ver esta sombra que era lo que se mostraba ahí. Es como ver el contraste en el fondo, es como que, no sé, esto está todo encendido y yo me paro y me tomo una foto. Yo soy un agujero negro, me pongo acá y ven la sombra del agujero negro sobre este telón de fondo. ¿Ya? Ahora tengo entendido que los tipos estaban estudiando dos agujeros negros. El que les mostré es el de la galaxia M87, pero también existe otro que es de la galaxia Sagitario A, que es el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. El problema que tuvieron ahí es que ese agujero negro está girando tan rápido, parece que tenían problemas en coordinar la información entre los distintos radiotelescopios para poder crear una imagen nítida. Y fue un problema técnico, pero el otro salió bien, eso es importante. Salió no. Sí, hola. Hola. Hace 13.7 mil millones de años, ¿cierto? Sí. Se produce el Big Bang. Por ejemplo, ¿qué es lo que se piensa que había antes del Big Bang? O sea, hace 14 mil millones de años, por ejemplo, había masas amorfas, diferencias de presión en el espacio, se podría hablar incluso de espacio o de tiempo si no está todavía claro si existía materia. ¿Qué hay antes? ¿Cuáles son las teorías de antes del Big Bang? Esa es mi pregunta. Excelente pregunta. Es una de aquellas preguntas escabrosas. Si uno asume que la teoría del Big Bang es la teoría que nos dice cómo fue, no el cómo fue, sino que nos describe la evolución del universo, entonces uno tiene que el inicio del tiempo, del espacio, de la materia y la energía fue en este punto, en la explosión de este punto de densidad infinita. Entonces, si uno tiene que el universo tuvo un comienzo, es decir, el espacio y el tiempo, como una entidad, tuvieron un nacimiento, entonces, bajo ese contexto, en ese marco teórico, no tiene sentido realmente preguntar qué es lo que había antes, porque el tiempo como noción de tiempo, como la conocemos nosotros, no existía. ¿Perdón? Claro, no existía nada, ese es el punto. No existía materia, no existía energía, no existía ni el espacio ni el tiempo. Si no existía el tiempo, no podemos preguntarnos qué es lo que había antes. En el peor de los casos, uno podría decir, supongamos, quizás esto siempre es bueno ponerse como en el caso para pensar en cosas. Supongamos que pasó algo antes. La verdad es que no hay forma de que yo esté conectado causalmente a lo que pasó anteriormente a la explosión del Big Bang. Porque como mencionaba al término de la charla, la teoría del Big Bang es una teoría clásica el cual su marco de acción no toma en cuenta consideraciones cuánticas que estaban muy presentes y que jugaban un rol preponderante en el momento de la explosión. Por lo tanto, no tenemos acceso a lo que pasaba ahí. Entonces, son como dos formas de verlo y la verdad es que uno podría decir,
no puedo preguntarme qué es lo que había antes del inicio del tiempo porque no había tiempo. Hola, mira, Hola. yo soy profesor de física y bueno, traje a mis alumnos para que entiendan un poco más el tema relacionado con el origen y evolución del universo. Pero mi pregunta va enfocada en qué te sirve a ti particularmente esta nueva fotografía que hay del universo, o sea, perdón, del agujero negro. Sí, la verdad Porque es que se supone que es un trabajo de los astrónomos y tú eres físico teórico, entonces, por ejemplo, si tú quisieras obtener alguna información más allá del agujero negro, ¿cómo lo podrías hacer? ¿O para qué te sirve a ti? ya, o sea, claro, la pregunta es, yo como físico teórico, ¿de qué me sirve esta foto? Y bueno, en principio podría decir que de nada, ¿ya? Y la verdad es que yo trabajo en física de agujeros negros, pero son unos agujeros negros que ni siquiera existen en el universo real, ya que existen en 3 dimensiones, es decir, 2 dimensiones espaciales y una temporal. Es decir, yo trabajo en una especie de modelo de juguete, un modelo reducido. Uno trabaja en ese tipo de cosas porque el problema en 4 dimensiones es tan complicado que tú lo tienes que simplificar un poco para poder entender los aspectos esenciales de la problemática que estás trabajando. Ahora en particular, yo podría decir que lo que a mí en lo personal, o quizás de qué forma esto impacta positivamente en la sociedad y en las personas, por qué nos afecta a nosotros, o de qué manera nos debería importar que astrónomos tomaran una foto de un agujero negro que está a 50.000 millones de años luz, o 50 millones de años luz. ¿Por qué nos debería importar eso? Quizás no necesariamente te va a importar por la parte técnica o la parte científica, pero no nos olvidemos de que estos grandes hitos científicos que se logran llevar a cabo, para poder hacerlo es necesario construir grandes máquinas. Entonces, los subproductos derivados tecnológicamente de lograr estas grandes proezas científicas son las que nos han llevado hoy en día a tener cosas como Internet, básicamente. Básicamente es un subproducto de haber construido un acelerador de partículas. Entonces, la verdad es que hasta ahora, en este momento, realmente es insospechado, por lo menos para mí. Recordemos que esta noticia salió recién hace 2 horas. Entonces, es insospechado para mí cuáles van a ser los alcances, tanto teóricos en mi trabajo como los prácticos en el día a día de todas las personas. Pero no hay duda de que va a afectar positivamente en todas nuestras vidas. No sé si de aquí a un año, pero en el futuro cercano, lo más seguro es que sí. Hola. Hola. Hola, encontré muy interesante el hecho que has logrado simplificar muchos conceptos teóricos físicos y de la mecánica cuántica. Pero a mí me gustaría si pudiera expresar, digamos, una explicación brevemente sobre algo que creo que no tocaste, fue del hecho de las teorías de Einstein de la curvatura espacio-tiempo, que incluso hubo una gran polémica entre los esposos Curie y Einstein a raíz de eso, y que eso fue resuelto a través de la observación de un eclipse. También me gustaría si pudieras explicar algo de la geometría no euclidiana, que habla de que 2 rectas paralelas en el espacio infinito se cruzan. Gracias. Es una pregunta muy técnica, ¿ya? Pero usted me está sacando de la geometría cartesiana, me está llevando a la geometría euclídea. Entonces, ¿cómo es posible que 2 rectas se crucen en un punto? Esa es la pregunta. Bueno, la geometría euclidiana, o sea, imagínense que usted, por ejemplo, está parado sobre el planeta Tierra, la superficie del planeta Tierra, y usted localmente va a seguir 2 rectas paralelas. Localmente, esta geometría es plana, sin embargo, globalmente tiene otras propiedades. Es decir, si yo me paro en el planeta Tierra, defino 2 direcciones paralelas y me pongo a caminar, va a llegar a un punto en el cual, exacto, la curvatura de la Tierra va a jugar un rol y inevitablemente esas rectas que eran paralelas en esta geometría se van a cruzar. Hasta antes de Einstein, la física que se manejaba era la física de Newton. Y en la física de Newton, la concepción del universo que nosotros teníamos era que el espacio y el tiempo eran 2 entes absolutos que vivían por separado.
Es decir, el tiempo corría de manera absoluta por su propio carril y el espacio por su propio carril. Luego Einstein lo que hizo fue un salto conceptual y filosófico al mismo tiempo tremendo. Él dijo, el espacio y el tiempo no son dos entes absolutos que existen por separado, sino que en realidad forman parte de una misma entidad física, ¿ya? Que vendría a ser el espacio-tiempo. Entonces, lo que plantean las ecuaciones es que la distribución de energía dada por este objeto que está acá, en el fondo lo que hace es modificar la geometría del espacio-tiempo. Generalmente esto es como algo que se ve mucho en los colegios, en videos educativos, que ponen como una cama elástica, ¿cierto? Y ponen una bola en el centro, que vendría a ser la distribución de energía, ¿cierto? Entonces uno tiene que, esa bola, de la misma forma que está el GIF acá, va a cambiar la geometría de la cama elástica, ¿cierto? Entonces, si modifico la geometría de la cama elástica, imagínense que yo suelto una hormiga, por ejemplo, dentro de esta cama elástica, y esta hormiga va a empezar a caminar. Ella, sin darse cuenta, va a seguir la geometría, la deformación de la cama elástica producto de esta energía que está acá, ¿cierto? De la misma forma como la hormiga, los rayos de luz van a hacer exactamente lo mismo. En la concepción newtoniana, esta cosa que está acá, este efecto que está acá, no pasaba. Era como poner una bola sobre esta mesa. La geometría de la mesa, de este plano, no va a cambiar porque yo pongo una bola encima. Por lo tanto, yo puedo tomar dos linternas y puedo apuntar hacia allá y los fotones, la luz, va a seguir derecho. Si yo pongo un cuerpo masivo en el contexto de la teoría de Einstein, estoy modificando la geometría. Por lo tanto, la luz va a seguir el camino de la deformación del espacio-tiempo. Gracias. ¿Preguntas? Me voy a sentar mejor. O sea, más que nada es pedir como su opinión de una teoría que leí el otro día, que era que ahora que se comprueba, por decirse así, la existencia del agujero negro, que tiene un espacio y tiempo específico. Cada uno tiene su espacio y tiempo específico. Entonces, la pregunta que quería hacerles es que la teoría esta que yo leí decía que qué pasaría si dos partículas conectadas cuánticamente pudiesen, sea posible compartir el mismo espacio-tiempo. Sería la teoría del agujero de gusano. Serían dos agujeros negros en espacios distintos. La verdad creo que no entendí la pregunta. Más que nada pedir la opinión de una teoría que salió hace creo que 4 o 5 años atrás. Hay una teoría que apareció hace 4 años atrás. Sí. ¿Ya? ¿Qué pasó con esta teoría? Que decía la teoría que que como para poder conectar dos agujeros negros, podía hacer la conexión cuántica entre dos partículas y eclosionarlas en distintas partes. ¿Ya? Y así podrían ocupar el mismo tiempo y espacio, solamente que en el centro de esos dos agujeros negros. Mi pregunta es que si usted, ¿qué opina sobre eso? Si podría ser posible o no. Y la verdad es que no estoy al tanto de esa teoría y me gustaría emitir un juicio porque no conozco los detalles. Pero lo que siempre puedo hacer, y de hecho tenía una slide precisamente preparada para eso, no con respecto a tu teoría, para nada, pero yo sé que a veces hay muchas preguntas que se quedan en el tintero y obviamente yo no estoy al tanto de todas las teorías que existen, pero acá, como un acto de buena fe, les dejo mi correo y siempre me pueden dejar la pregunta que ustedes quieran, la bibliografía que quieran, pueden anotar el correo, me pueden preguntar y yo perfectamente puedo leer acerca de eso y podemos conversarlo. En este momento no estoy muy al tanto de esa teoría, entonces no puedo entregarte una respuesta sin caer en la mentira. Prefiero no hacerlo. Vamos a la última consulta. Hola. Igual como súper, como, no sé si es la pregunta, pero la imagen del agujero negro se ve como un arco abajo que es más brillante. Eso que, o sea, ¿por qué ocurre el arco más brillante? Bueno, porque justo lo escuché antes de venir para acá. Yo estaba viendo la conferencia y la verdad es que tenía muchas ganas de poner la foto de la presentación y para mí fue muy bonito poder poner el video porque la verdad es que realmente es un hito científico, es algo histórico, tomar la foto de un agujero negro. Y la existencia del agujero negro se confirmó experimentalmente, pero al mismo tiempo a través de este choque de las ondas gravitacionales, esa perturbación que fuimos capaces de detectar hace un par de años atrás. Pero una cosa es poder detectar los efectos de la colisión de dos agujeros negros y otra cosa es ver la foto del tema. Entonces, ¿por qué esa asimetría en la foto? Creo que esa era la pregunta.
Entonces, lo que escuché que decía el astrónomo en la mañana, que le hicieron exactamente la misma pregunta, tenía que ver con el ángulo en el cual están puestos los instrumentos, con respecto al horizonte de donde está esto. Tiene que ver porque nosotros estamos un poco más al sur, una cosa así. Básicamente es porque no estamos de frente, sino que estamos un poquito hacia el sur. Básicamente por eso se ve ese halo brillante, se ve más denso, más fuerte en la parte inferior que en la parte superior. Bien, sé que quedan muchas preguntas en el tintero, queremos igualmente agradecer. Que me escriban, pueden hacerlo, por favor. Tienen acá los datos de contacto de Miguel, así que pueden seguir conversando con él o algunos ahora quizás que quieran seguir dialogando. Sí. Por mi parte, muy agradecido de su asistencia, han estado muy interesantes todas sus preguntas y les queremos dejar abierta la invitación a una próxima tertulia que ya tenemos una fecha preliminar para el próximo mes, la vamos a estar avisando en nuestras cuentas en redes sociales. Muy agradecido, por favor pasen a la Expo Dinosaurio que se va esta semana hasta el sábado y nada, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Un aplauso para Miguel.